Bienvenidos quienes están presentes en este momento de manera síncrona en la segunda sesión de guía de la semana del módulo 5. Pero también es un gusto que estén presentes aquellos que están viendo esta sesión en diferido. Espero que sea muy útil, de manera que cada cosa que hagamos en este momento les permita elaborar unas actividades de alta calidad, pero sobre todo aprender con profundidad, entender y captar para que tengan ustedes una adecuada formación. Ven ustedes la imagen con la que quisiera ilustrar esta semana. Son personajes conocidos, sobre todo uno lo descubre por el título de esta pintura de Caravaggio, y en este cuadro se expresa una actitud muy bonita, que es la de escuchar. Los personajes que están a la mesa están hablando de un tema, discuten en el sentido de que intercambian ideas, preguntan, pero todos se están escuchando. Esto es un gesto fundamental. La actitud de escuchar es el fundamento del diálogo. Escuchar es el fundamento de la discusión. Si no hay escucha, entonces lo que hay es una disputa. Las disputas son las discusiones de pelea donde nadie diga nada. Pero las disputas no nos sirven. Las discusiones sí. Las discusiones bien llevadas, por ejemplo en debates, nos sirven para construir. Y esa es la intención de argumentar. Recordemos, cada uno traiga a la mente cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea. Si ya la recordaron, entonces podrán superar el cansancio de esta semana y también cualquier tipo de tentación de hacer mal el trabajo. Porque ustedes quieren lograr la finalidad de verdad, ¿correcto? Quieren hacer algo bueno, quieren lograr una meta buena. Bueno, si de verdad lo quieren, entonces de verdad trabajarán y de verdad su ánimo no decaerá. El chiste es fijarnos, adherirnos a esta finalidad que cada uno de ustedes tiene. Recordemos que en la sesión anterior les mencionaba algo en relación con el foro Aprendiendo, algunos detalles que había que seguir, también algunos detalles de las actividades integradoras, y en la última parte aclarábamos las nociones de opinión, juicio, argumento y tesis. Esto es tan importante que realmente es el contenido esencial del módulo 5. Te voy a dar un consejo. Cada vez que hagas una actividad formativa o integradora o un foro en este módulo, haz la diferencia entre opinión y argumento. Opinar es decir las cosas tal cual te vienen y sin mucho orden. Opinar es expresar muchas veces el sentir, la emoción, pero no tantas veces pensando. Diferente es argumentar. Argumentar es expresar las ideas, pero pensándolas bien, razonándolas con orden. De este modo, el argumento supera enormemente la expresión sentimental o emotiva.
El argumento nos sirve para conocer con mayor profundidad las realidades de las que estamos hablando. Así es mejor argumentar. Hace un momentito, Amanda decía, en los debates se da frecuentemente que la gente no se escucha. Y cuando hay debates donde la gente no se escucha, es porque lo que se están exponiendo son opiniones. Y en las opiniones, dado que están basadas en la emoción y el sentimiento, difícilmente va a haber un acuerdo. Pero quien argumenta puede hablar de los temas más difíciles, exponiendo razones, hechos, y sus argumentos le permitirán dialogar con otros. Uno puede dialogar sobre religión, sobre política, sobre fútbol. Uno puede argumentar. Cuando los argumentos son bien razonados, son mucho más elevados que las opiniones. Esto que ves ahora es el esquema de los 3 elementos que siempre te van a proponer en la prepa en línea y que conviene que tengas en cuenta, sobre todo para jerarquizarlos adecuadamente. Tú ves que los números que están aquí se refieren a un orden, pero si queremos jerarquizarlos por importancia, realmente las actitudes son lo fundamental, es decir, el fundamento. Si tú tienes una buena actitud, aprenderás el modo de trabajo y por lo mismo aumentarás las habilidades y conocimientos. Con una buena actitud se logra lo demás. Por eso, en esta sesión hago énfasis de la necesidad que tenemos nosotros, particularmente los integrantes de este grupo, de ser constructores de un ambiente digno, escribiendo bien. Fíjense que a mí me llamó la atención cómo las intervenciones del foro fueron muy cuidadas. Fueron bien hechas. Y eso generó un ambiente muy bonito. En esta segunda semana vamos a hacer como cuarta actividad integradora un foro. Y por lo mismo, tenemos que esmerarnos en la manera de escribir, pensando en que el otro que me está leyendo es tan digno que se merece que yo me esfuerce en escribir bien, poniendo la mayúscula al inicio, poniendo signos de interrogación o de admiración al principio y al final, acentuando adecuadamente, evitando el uso de signos que no son letras, como la arroba o el et. Y en esto quiero felicitar a todos, porque hasta ahorita no he encontrado, ni siquiera en las actividades integradoras, que suplan las vocales. Felicidades, eso está muy bien. Sigan así. Vamos a esmerarnos todos como respuesta a la dignidad de la otra persona. Y entonces se va a notar que tanto en el foro aprendiendo, como en el foro de integración de la última semana, como en el foro de la cuarta actividad integradora de esta semana, vamos a hacer un ambiente muy agradable. Tengan en cuenta el desafío que está en el rectángulo de abajo. Ser breves y claros nos permitirá atendernos. Un texto breve va a ser más fácil de leer. Y así el ambiente resultante va a ser el que se describe en este rectángulo, que les pido que ustedes lean en silencio personalmente y yo me voy a callar un momentito.
si quieren hacer un ambiente así. Por favor, pulgar arriba quienes quieran hacer un ambiente así. Gracias, Amanda. Gracias, Yesenia. Por cierto, buenas noches. Tú nos habías saludado igual que Amanda. Gracias, Leonardo. Gracias, Adriana. Aunque la mano levantada de Adriana, no sé si es para preguntar o es como un pulgar arriba. ¿Nos puedes aclarar, por favor, Adriana? Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, continuemos. Me brinqué esta parte. Porque el respeto a la dignidad de las personas se expresa en el buen uso de nuestro idioma. Y cuando nosotros valoramos las tres raíces culturales de las cuales venimos, estamos apreciando el valor de las personas que nos dieron origen. Las tres culturas que están mencionadas allí son las que nos nutren: la prehispánica, la cultura hispánica y la cultura africana. Y me puse a investigar algunas palabras de la cultura africana que utilizamos. Y hay algunas. Ustedes reconocen la palabra marimba, ¿correcto? Tiene un origen africano, de los africanos que habitaron nuestras costas y después fueron maravillosamente mezclando su cultura con la de los españoles que estaban aquí y los indígenas que también estaban aquí. También la palabra timbón es una palabra de origen africano. La palabra jarocho. En fin, vale la pena utilizar bien nuestro idioma, reconociendo el valor de las personas que nos dieron origen y haciendo que nuestra palabra escrita y oral sea valiosa, es decir, que tenga las 4 características que están allí. Esto particularmente en el trabajo de la segunda semana va a ser muy importante que lo tengan. Es más, si todavía no lo han escrito en sus apuntes, les pido por favor que cuando vuelvan a revisar esta sesión, lo escriban qué es lo que hace que nuestro idioma sea valioso. Y les pregunto, ¿guardaron ya los recursos de la semana? ¿Guardaron ya la guía de la semana, esta que está en PDF? ¿Guardaron las rúbricas? Conviene que las guarden por si se va la plataforma o se quedan sin internet o alguna cosa. Esto de guardar los recursos de la semana, la guía de la semana y las rúbricas de las actividades integradoras les van a servir para ser independientes. Y bueno, poco a poco, pero les sugiero que se apropien de este material que está hecho para ustedes. En particular, los de esta semana. Porque esto se adelanta. Ahí, aquí está. Los recursos de esta semana son bastante importantes. Y les pido por favor que se los voy a ir mencionando en esta sesión, pero vayan viendo los recursos que se ocupan para realizar las 2 actividades integradoras. Todos son muy importantes, muy buenos. Hay unos que vamos a utilizar y la información que tienen se debe notar en las respuestas de sus actividades. Otros
que también vamos a utilizar se van a notar en otros detalles. Bueno, Amanda, qué bueno que llevas ya guardados 7 recursos. Qué bueno. Poco a poco. Agradezco a quienes han estado poniendo una portada con ilustración y datos. Esto es muy interesante. Y ustedes sigan aprovechando ese espacio como lugar para su creatividad libre. Hagan las cosas mejor que como las encontraron. Embellezcan. Intenten diseños, formas, figuras, colores. Sean ustedes libres. Ahora sí, para la sesión de hoy quisiera que trabajáramos esto que ven ustedes en la pantalla y al final de la sesión, como parte formativa, quisiera proponerles un juicio sobre el gusto, lo digno y lo legal. Ahora sí. Les pido por favor, si alguno de los presentes me indica si puede abrir su micrófono. Quien pueda abrir su micrófono, por favor, levante la mano. Gracias, Yesenia. Por favor, ¿puedes ayudarnos leyendo esta diapositiva desde el título Foro Aprendiendo? Por favor. Foro Aprendiendo, debatir con sustento. Comenta las ventajas de poner a discusión un tema y la importancia de argumentar respetuosamente y con responsabilidad en los debates. ¿Hasta ahí o...? Yesenia, discúlpame, no te escuché. Que si hasta ahí o también las preguntas de color morado. Hasta allí, hasta el rectángulo rosa. Tú dime, ¿se entiende qué es lo que nos están pidiendo en el foro Aprendiendo? Nada más en este rectángulo rosa. Sí. En tus palabras, ¿qué es lo que nos piden? Nos pide que comentemos acerca de las ventajas de poner en discusión un tema y y la importancia de argumentar respetuosamente y con responsabilidad. Muy bien. Y entonces tú coincides en que esa instrucción ya es clara, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, le pido por favor a alguien más que me ayude a leer el rectángulo, las preguntas del rectángulo morado. Adelante, Adriana, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de debatir? ¿Qué sucede cuando una postura en un debate no está argumentada? ¿Cuál consideras que es el principal elemento en un debate para tener una comunicación adecuada? ¿Sobre qué tema te gustaría debatir y por qué? ¿Has visto debates? ¿Cuáles? ¿Puedes compartir ligas a sitios con debates que te hayan resultado interesantes? Muchas gracias, Adriana. De estas preguntas que están aquí, ¿hay alguna que te llame la atención? Sí he visto debates sobre el, ¿cómo se llama?
En las noticias. Sí, a veces en las noticias nos ponen fragmentos de debates o hay secciones en los noticieros donde hay debates, ¿verdad? Y entonces esto nos ayuda. Muy bien. Bueno, pues con estas preguntas se ayudarán para poder hacer las intervenciones, siempre en la intención de expresar lo que ya Lisbeth leía, las ventajas de discutir y argumentar respetuosamente y con responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Lisbeth, y respondo a Leonardo. Muchas gracias por indicarnos que ahorita tú puedes participar escribiendo, eso va a ser muy bueno. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre el método de trabajo o sobre lo que hay que hacer en el foro Aprendiendo? Si hay preguntas, les pido por favor que levanten su mano para indicarme o escríbanlas en la conversación escrita. Gracias, Leonardo, por tu respuesta escrita. Y Amanda, déjame ver. Tu pregunta es si vamos a seguir repasando y haciendo argumentos. Si tu pregunta es esa, te puedo responder que sí. En las sesiones que llamamos espacios abiertos, vamos a seguir practicando, sobre todo para que tengan ustedes habilidad. Pero te pregunto, ¿te gustó practicar eso de hacer argumentos? Gracias por tu respuesta escrita. A mí también me pareció muy buen ejercicio el que ustedes realizaron. Así que entusiasmante. Bueno, vamos a seguirlo haciendo también en la medida en que ustedes lo requieran. Ya cuando sean expertos y o yo me quede corto, yo ya no les puedo responder mucho, pasamos a otra cosa. A mí también me pareció que estuvo divertido y muy informativo. Y les sugiero algo ya desde ahorita. Expriman a este facilitador, por favor, a este asesor virtual. A este y a todos. Exprímanlos. Que les respondan bien. Que les ayuden a hacer, a aumentar sus habilidades, a crecer su conocimiento. Exprímanlos. Bueno, pues les platico ahora de qué se trata la actividad integradora 3, cuyo título es Investigar para argumentar. Aquí lo que se nos pide es elaborar un texto argumentativo. Es decir, en un documento de procesador de textos, que puede ser el Word o el de los documentos de Google o cualquier otro procesador de textos, tendrán que escribir un texto argumentativo y ándenles, aquí va esta cosa. Una extensión de 2 cuartillas, 2 páginas completas de su texto argumentativo y además elaborar un audio. Pero miren, viendo cómo participan ustedes, así como lo expresan ahorita Yesenia y Amanda, me parece que no les va a costar mucho trabajo expresarse también por escrito y lograr 2 cuartillas. Que conste que no estoy diciendo llenar de paja 2 cuartillas, eso no, pero vamos por partes. Lo primero que hay que hacer es que elijas un tema relacionado con la legalización de las drogas. Fíjate que este tema lo es como
que va a ser la columna vertebral de esta semana y vale la pena considerarlo bien. La consideración no significa estar de acuerdo con, más bien significa analizarlo bien. Bueno, un tema relacionado con la legalización de las drogas puede ser legalizar el uso médico de las drogas, así drogas en general. Será interesante ver si conviene legalizar las drogas en general por su uso médico, o si más bien hay que legalizar el uso médico de una sustancia de las muchas que se pueden encontrar en la marihuana. Legalizar el uso médico de una sustancia derivada de la marihuana no es lo mismo que legalizar las drogas, así en general, ¿eh? Bueno, y ya vamos haciendo esta distinción que les va a ser muy útil después. Pero otro tema relacionado con la legalización de las drogas puede ser permitir el uso lúdico de las drogas. Lúdico es un adjetivo que viene de una palabra latina, que si se leía así, ludus, y ludus significa juego, recreo, diversión. Bueno, cuando alguien dice que se permite el uso lúdico, lo que está diciendo es que se permite el uso por pura diversión. A alguien se le antoja drogarse y por pura diversión se droga. ¿Será válido permitir el uso lúdico de las drogas en general? ¿Habrá algún tipo de droga dentro de todas las que hay que convenga permitir legalmente que se use para diversión? O más bien será que todas las drogas orgánicas y artificiales producen efectos indeseables por los cuales conviene no permitir que por pura diversión se utilicen. Bueno, ese es otro tema que podrían ustedes elegir. Otro tema relacionado con la legalización de las drogas y que casi siempre sale en este tipo de trabajos es evitar el monopolio del crimen. Y bueno, hay un montón de argumentos, que sí, económicos y lo que ustedes quieran, o encuentren, mejor dicho, lo que quieran, a favor de legalizar las drogas para evitar el monopolio del crimen. Y bueno, habrá que investigar, a ver si es cierto que legalizando las drogas se evita el monopolio del crimen. Bueno, una vez que ustedes eligieron un tema relacionado con la legalización de las drogas, hay que ver cómo ese tema está tratado desde dos perspectivas disciplinarias distintas. Cuando uno dice dos disciplinas, se refiere a dos ciencias, a dos ámbitos del conocimiento bien establecidos, bien hechos. Voy a abundar sobre esto en un momento. Después de ver desde cuáles ciencias podría tratarse el tema que hayan elegido, hay que determinar de qué manera se realizará la búsqueda documental e informática. Por ejemplo, alguien podría decir, yo buscaré en los sitios de las universidades, o yo buscaré solo las horas durante 2 días, yo buscaré usando las técnicas que me indican en fulanito recurso, etc. Ustedes determinarán de qué manera realizarán su búsqueda documental. Después de determinar el método, cómo van a adquirir la información, lo que se pide es que busquen información veraz, es decir, verdadera, de cómo esas dos disciplinas abordan el tema que ustedes eligieron.
Fíjense que aquí hay un rectángulo que aparece y desaparece y que les está indicando algo muy importante. Para poder buscar información tendrán que utilizar solo fuentes confiables. Les adelanto algo. La Wikipedia no es una fuente confiable. No busquen allí. Tampoco busquen en blogs como Lifethere u otros. Bueno, ni siquiera en el de Greenpeace. No busquen allí. Busquen en sitios de universidades o de institutos. Esto para asegurar la información objetiva, para asegurar que evites las opiniones subjetivas. Cuando decimos lo objetivo, hacemos referencia a la realidad tal cual es. Lo subjetivo son las emociones, los sentimientos, los intereses, las creencias infundadas, es decir, no cualquier tipo de creencia, sino las infundadas y las ideologías. A ver, profesor, ¿por qué este énfasis en creencias infundadas? ¿Acaso hay creencias fundadas? ¿Creencias que tengan fundamento? Por supuesto que sí. Mira, te voy a poner dos ejemplos. Una creencia fundada es la de que la raza humana proviene de organismos primitivos que fueron evolucionando. Esa es una creencia fundada. Pero además, otro ejemplo es la creencia de que Dios existe. A ver, no estamos en una escuela laica y entonces no debemos hablar de Dios. Precisamente porque la educación es la... Veamos, ahora sí me escuchan. Gracias. Oigan, ¿y recordarán cuál fue la última idea que se escuchó? ¿Cuál fue la última idea que alcanzaron a escuchar? Gracias. Y entonces, estamos diciendo que creer que hay un fundamento objetivo que genera todo y al cual le podemos llamar Dios, eso es una creencia fundada. No es que yo me lo invente con mis creencias, no, es que yo reconozco que existe. Usando la razón se puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios. ¿Cómo lo manifiesten tales o cuales religiones? Dependerá de la tradición cultural de cada religión. Pero entonces, estos son dos ejemplos de creencias fundadas, que tienen un fundamento real. Amanda hace una buena pregunta. Si la ética se incluye en lo subjetivo. ¿Y qué creen? Precisamente están hablando con uno que sabe, porque me enseñaron mis maestros que la ética es una ciencia, y como ciencia es objetiva. La ética no son opiniones. La ética es un conocimiento que se refiere a la realidad, a los hechos. Y precisamente uno de los recursos
de esta semana habla de la ética, pero me parece que no lo explica con mucha profundidad. Vale la pena entonces decir esto. Les pongo un ejemplo de cómo la ética es objetiva. Imaginen que tienen ante su vista la cultura china de hace 500 años, la cultura mexica de hace 500 años y la cultura que hay en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México actualmente. Bueno, uno puede ver que las tres culturas son distintas, son muy distantes geográficamente y también son distantes en el tiempo. Y sin embargo, uno puede preguntar, oye, ¿realmente, objetivamente, la mujer tenía, decía, teniendo nosotros a la vista estas tres culturas, distantes en el tiempo y en el espacio, podríamos preguntarnos, a ver, ¿la mujer tenía valor para cada una de estas culturas? ¿Qué valor tenía la mujer para cada una de estas culturas? Y uno podría encontrar, pues, diferencias. Los chinos de hace 500 años, diferentes de los mexicas de hace 500 años, diferentes de los habitantes de Iztapalapa de ahora. Bueno, pero si ahora nos preguntáramos, a ver, ¿cuál es el valor real? Ya no cultural, sino el valor real de la mujer. Podríamos nosotros responder con toda seguridad y objetividad que el valor de la mujer es el mismo, altísimo, de cualquier persona, independientemente de la época en la que haya vivido, independientemente de la cultura a la que pertenezca, independientemente de la región geográfica en la que viva. Este tipo de afirmación se refiere a un valor objetivo, real. Y este tipo de afirmaciones es el que puede hacer la ética. Y entonces la ética ya no se detiene en las consideraciones subjetivas de cada persona o de cada cultura, sino que la ética se refiere a los hechos. Hasta aquí queda claro por qué decimos que la ética es objetiva. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Amanda, por sus respuestas escritas. Y agradezco mucho a tu pregunta, Amanda. Esta pregunta prácticamente no sale en las sesiones y me parece muy importante. Muy bien. Bueno, pues entonces, la idea es que ustedes encuentren información segura, objetiva, veraz. Y para eso, pues, buscarán en fuentes seguras. Después lo que se pide es que desarrolles tu escrito en 2 cuartillas. Atención en esto, porque el desarrollo del escrito es la exposición de tus argumentos ordenados. Argumentos ordenados, es decir, premisas y conclusiones ordenadas. Finalmente, lo que se pide es que expongas tus razones con fundamento, o sea, bien fundamentadas, de acuerdo a lo que te piden en las instrucciones. Yo lo que sugiero es que ustedes pongan
su propia tesis, en la que se note su postura. Recordemos, la tesis es una frase en la que tú afirmas lo que algo es y se nota qué es lo que tú estás considerando, más allá de tu opinión. Voy a poner un ejemplo. Alguien podría decir, a mí me gustaría, yo opinaría que las drogas fueran legales para que así ya nadie discutiera nada. Así ya estamos todos tranquilos. Eso me gustaría a mí. Pero esa es mi opinión. Yo, la verdad, veo objetivamente que sería muy bueno que la legalización de las drogas no se hiciera así nomás, sino que se hiciera con mucho cuidado. Bueno, esa ya es una afirmación que es diferente de la opinión y que ya está expresando una postura. Dice Amanda, si la tesis es igual a una idea repetitiva. Yo no diría que es igual a una idea repetitiva, sino que la tesis es la idea a partir de la cual se desarrollan los argumentos. Ustedes lo vieron en el texto de Octavio Paz. La tesis era que los mexicanos mentimos para protegernos. Esa era la tesis. Y todo lo que Octavio Paz, que es mucho más de 2 cuartillas, es para exponer los argumentos que soportan esa tesis. Tampoco estoy muy seguro de que pueda llamarse una idea comunicativa, a menos que estés entendiendo comunicativa como juicio. El juicio es lo que comunica lo que algo es. Es una idea principal. Sí es una idea principal. Es la idea principal. Y bueno, pues quien tenga alguna pregunta la puede ir escribiendo en la conversación o despuesito en un mensaje. Bueno, pero entonces fíjense, vamos aquí con un poco más de detenimiento. En la sexta sección se te pedirá que indiques qué técnica de investigación utilizaste. Y aquí les pido por favor que revisen cuáles son los recursos que estoy mostrando que les van a servir. Sobre todo técnicas de registro de información. Van a ver que además de las técnicas para registrar la información, también les van a indicar técnicas de investigación. El asunto es que sobre todo en estos 3 recursos, sobre todo en estos 3 recursos, van a poder ustedes tomar información para responder esta cuestión. Bueno, esto mismo que estoy diciendo lo voy a decir de otra manera. Para poder responder esta sexta sección, por favor, pongan la información que ustedes revisaron de estos 3 recursos. Muy bien. Y la pregunta de Amanda me parece que viene bien, bien relacionada con esto. Ella pregunta sobre el registro textual. ¿Es una fuente de consulta o de referencia? Mira, el registro textual es la manera como tú tomas nota
de la información que encontraste. Por lo tanto, es una técnica de registro de información. Si esa información tú la pusiste en tu cuaderno y después la consultas, entonces tú podrás poner que consultaste el registro textual que tomaste de tal y cual fuente. Y entonces fíjate, tu pregunta, que tiene por lo menos 2 elementos, que si es fuente de consulta o referencia, esos 2 elementos están implicados en la respuesta, pero cada uno en su orden. El registro textual es una técnica de registro de información que tú puedes consultar y por lo mismo debes tener la referencia de la fuente de la cual tomaste la información. Y junto con esto también preguntas, ¿cómo debemos aplicar la información de técnicas de registro de información? Bueno, tú verás que hay diferentes técnicas y que cada una de ellas te podrá servir de manera distinta. Para el trabajo de la actividad integradora 3, habrá técnicas de registro de información que te sirvan más que otras. Y entonces tú elegirás, de acuerdo a tus circunstancias, a lo que tengas a la mano, cuál es la técnica de registro de información que utilizas. Y allí mismo se indica cómo se aplica. Pero no se preocupen, si después de revisar el recurso técnicas de registro de información siguen teniendo preguntas, por favor les pido que las expongan en la siguiente sesión de espacio abierto, que será el miércoles. ¿Sale? Pero mira, en el rectángulo rojo que está aquí en la pantalla, hay una sugerencia de cómo aplicar algunas de las técnicas. Espero que estén tomando nota de la idea que está, las ideas que están en el rectángulo rojo. Te aconsejo que tomes apunte de los recursos que están señalados en la diapositiva. ¿Sale? Bueno, en la séptima sección lo que se te pide es que grabes un audio y que lo subas a un almacén virtual o nube. Mucha atención a la duración máxima del audio. La verdad es que en 2 minutos sí alcanzas a mencionar tu nombre, el nombre de la actividad, tu grupo, y también alcanzas a explicar la importancia de enfocar desde diferentes disciplinas un problema, en este caso la legalización de las drogas. Atención en esto. Voy a pedir por favor que alguien me ayude a leer. Fátima, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Será posible, Fátima? Mientras esperamos, les pido por favor
que vuelvan a revisar este tercer rectángulo anaranjado. Les pregunto, lo que tienen que grabar es la lectura de las 2 cuartillas que escribieron. Gracias por la respuesta escrita de Amanda. Les pido, por favor, quienes entiendan que hay que grabar lo que ustedes lean de su escrito argumentativo, pongan un pulgar arriba. Y quienes entiendan que no deben leer el escrito argumentativo, pongan cualquier otro signo, por favor. Gracias, Amanda. Gracias, Leonardo. Muy bien. Esto quiere decir que se entendió bien. No deben leer su escrito. No lo deben leer. Lo que tienen que grabar es su propia explicación, su propio razonamiento de por qué es importante enfocar desde diferentes disciplinas un problema. Y ya. ¿Será importante enfocarse desde 2 disciplinas un problema? ¿Por qué? Eso es lo que tienen que grabar. Ya. Y bueno, después pones el enlace asegurándote de que sí esté bien configurado para que yo tenga acceso a él y lo pueda escuchar. Aquí hay algunos de los formatos completos que puedes utilizar para citar tus actividades. Y ahorita me estoy acordando que yo les había prometido desde la primera semana que les iba a enviar de nuevo el manual de citas y referencias de la prepa en línea. Ese se los dieron en el primer módulo. Es muy probable que ustedes ya lo tengan guardado, pero se los voy a volver a pasar junto con otros modos de citar. Y entonces, esto sí lo voy a escribir para que no se me olvide. El lápiz, a ver. Enviar manual de referencias. Perfecto. Ahora sí. Junto con ese material, voy a ponerles también en el foro de novedades los enlaces a esta institución y a la que enseguida les mostraré. Fíjense que en México hay todavía un Instituto Nacional de Salud Pública. Este instituto fue hecho con una alta calidad académica. Todavía se defiende a pesar de un montón de problemas, sobre todo derivados de la mala administración de este gobierno. Bueno, en este Instituto Nacional de Salud Pública se hacen investigaciones serias, científicas, se documentan y se publican. Uno de los estudios que se hicieron indica que no existen cigarrillos saludables. Todos los cigarrillos, independientemente de la marca y del contenido que se fume, todos son tremendamente dañinos, sobre todo porque habitúan a tener algo en la boca
que te produce una cierta sensación de placer. Y ese hábito es muy difícil de erradicar. Bueno, este estudio lo podrán ustedes consultar y verán si les sirve o no para argumentar a favor o en contra de la legalización de las drogas en el tema que ustedes hayan elegido. Pero también está este estudio que está tremendamente bueno. Miren, existe todavía el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñoz. Aunque este Instituto Nacional de Psiquiatría, que hacía también investigaciones de primer nivel de excelencia a nivel mundial, es uno de los que quieren desaparecer recientemente, hace 3 semanas. El presidente que tenemos anunció que, y su secretario de salud anunciaron que ya iban a desaparecer los institutos de psiquiatría, que no se necesitaban. Y bueno, antes de que desaparezcan, todavía se puede consultar esta investigación. Ustedes ya pueden leer el título. Bueno, esta investigación es tan profunda y tan bien hecha que la he visto citada en un montón de trabajos de otros países. En países de lengua española, países de lengua inglesa, países de otros idiomas, citan este trabajo. Y bueno, este trabajo, junto con el anterior, se los voy a poner en el foro de novedades como material extra, para que les sirva en su argumentación en relación con la legalización, el tema que elijan de la legalización de las drogas. Bueno, ¿se alcanza a entender lo que dice este rectángulo? Yo espero que sí se entienda muy bien. Y entonces, ¿hay alguna pregunta en relación con lo que hay que hacer en la actividad integradora 1? Muchas gracias, Leonardo, por tu respuesta. Y creo que voy a aprovechar esta pequeña pausa para mostrarles un trabajo, 2 trabajos ejemplares. Voy a terminar ahorita este tiempo. Les pido por favor que se vuelvan a conectar para que pueda mostrarles 2 ejemplos de cómo hicieron 2 compañeras de ustedes este tercer trabajo. Lo que les presento ahora es uno de los trabajos que en módulos anteriores presentó alguna de sus compañeras y a la cual le pedí permiso para conservarlo y mostrarlo como ejemplo. Y ella muy generosamente accedió a este uso y me dio permiso. Solo con el permiso de ella se los muestro. Si no me hubiera dado permiso, no se los podría mostrar. Bueno, miren, ella hace su actividad, ella diseñó la portada con sus datos. Pone el título y como subtítulo de su ensayo indica el tema
que ella eligió. Efectivamente, es un tema derivado, relacionado con el asunto de la legalización de las drogas. Después de indicar el tema, indica las disciplinas desde las cuales va a abordar la información. Ella eligió la sociología y la biología. Y en el texto que escribe, de una cuartilla, 2 cuartillas, indica cómo esas 2 ciencias tratan el asunto de los daños a las personas. Bueno, es un texto argumentativo, tiene la estructura del ensayo, pero sobre todo tiene sus argumentos desarrollados. Aquí estoy cachando una falta de ortografía que seguramente le indiqué. Pero bueno, el asunto importante aquí son los argumentos. Ella desarrolla premisas y de esas premisas desarrolla conclusiones. Y entonces no le costó trabajo hacer 2 cuartillas de su escrito. Precisamente esto es algo de lo que podríamos trabajar en las sesiones de espacios abiertos. Si ustedes ya traen las premisas que quieren desarrollar, podemos asegurarnos de que estén bien desarrolladas, bien planteadas y sobre todo que las conclusiones sí sean lógicas. Esto lo podremos hacer en los espacios abiertos del miércoles y del viernes. Bueno, después de las 2 cuartillas, fíjense, ella pone qué técnica de investigación documental o informática utilizó. Ciertamente ella responde en lo que ustedes pueden ver, pero la verdad tengo que decirles que le hizo falta información. Sobre todo, le hizo falta informar de las técnicas de registro de información que estaban en el recurso que les mostré hace un momento. Después de este párrafo donde ella describe qué técnica de investigación documental o informática utilizó, pone el enlace de su audio y las referencias a por lo menos 3 fuentes distintas. Me parece que así lo indican las instrucciones, 3 fuentes distintas de información. Y repito, aquí no cabe la Wikipedia. Si alguien pusiera la Wikipedia, bueno, es como si no hubiera puesto nada y necesita poner otra fuente de información. Ahora les voy a mostrar otro trabajo. Este también es de una niña. La verdad es que los varones hacen también trabajos muy buenos, pero esta ocasión no lo puse en como ejemplo de aquí. Pregunta a Amanda si pueden utilizar Cielo. Fíjate que ese sitio Cielo es un colector de trabajos, pero no todos los trabajos que están allí son seguros. Entonces, pueden utilizarlo siempre y cuando utilicen trabajos bien hechos, seguros, de instituciones reconocidas o grandes. Si se encuentran con que, bueno, voy a tener que decirlo, que en Cielo hay algo de alguna universidad de Venezuela o de Perú, no lo prefiero, ¿no? Me he encontrado un montón de trabajos plagiados de universidades de Venezuela y de Perú, de otros países también, de México, pues también, muchísimos. Entonces tengan cuidado con los trabajos que eligen. Bueno, aquí está la portada que esta alumna diseñó. Y aquí hay algo interesante. Ella le pone este título. Bueno, está bien. Pero
me cayó muy bien este rectángulo que pone aquí, porque ella indica las disciplinas desde las cuales va a aportar la información, hace un resumen, perdón, una síntesis de las ideas principales de su argumento y también indica su postura. Bueno, esto sirve para que ella desarrolle en todo el texto sus argumentos. Si alguien quiere hacer un rectángulo como este, sería muy bueno, pero sugiero que en vez de ideas principales pongan premisas y conclusión. Y entonces va a quedar claro cuáles son los argumentos así estructurados que van a desarrollar aquí. 2 cuartillas, sin plagio, perdón, un poco más de 2 cuartillas, sin plagio, bien redactado, y después el párrafo donde indica qué técnica de investigación documental e informática utilizó. Sí, lo hizo bien hasta cierto punto. Fíjense en este detalle. Además de haber buscado en Google, puso información relacionada con el tabaco. Aquí solamente le faltó el detalle de decir esta información de dónde la había tomado, pero finalmente se puede ver por acá. Fíjense. Es un PDF del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, esta compañera de ustedes tuvo el enorme mérito de haber leído ese documento y sí se nota, por eso pudo escribir más. Es que lo que pasa es que cortó y pegó. Pues no. Leyéndolo se puede ver que procesó ella con su entendimiento toda esa información y pues aprendió muchísimo, mucho más que lo que este asesor virtual puede decir. Bueno, finalmente aquí están las fuentes de información distintas. Ahora, voy a responder a la pregunta de Amanda, de si las ideas principales serían la tesis. Acuérdate que si es la idea principal, la columna vertebral, la mera, entonces, y esa idea está mostrando cuál es la postura del autor, en este caso tú eres la autora, pues entonces sí, sería la tesis. Acuérdate, idea principal y postura, eso es la tesis. Entonces, a ver, díganme por favor, ¿les sirvió que les mostrara estos ejemplitos? Gracias, Amanda. Gracias, Leonardo. Qué bueno. Esto de que les haya servido es con toda la intención de que superen ustedes lo que vieron y de que no tengan la necesidad de buscar trabajos hechos por otros, porque en la red están pésimos. Entonces mejor les muestro algo que está bien hecho y que ustedes pueden superar. Y efectivamente sirve para visualizar cómo acomodar la información. Muy bien. Bueno, si quedó clara la actividad integradora 3, entonces va a ser más fácil ver qué es lo que hay que hacer en la actividad integradora 4. Porque precisamente para poder responder a este foro tendrás que tomar en cuenta la información de la actividad integradora 3. Además de esa información, se pide que veas
el debate televisado, cuyo enlace está en las instrucciones. Está muy interesante. Y sobre este también vamos a hablar en los espacios abiertos, sobre todo para aprovechar bien lo que dicen los que debaten en ese programa. Lo que se pide es que reflexiones sobre tu postura, sea a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México. Una vez que ya hayas reflexionado y que hayas formulado tus argumentos a favor o en contra de la legalización de la marihuana, fíjate que ya no es la legalización de las drogas en general, sino la legalización de la marihuana, así, no de una sustancia derivada, sino de la marihuana. Ya que hayas pensado en tus argumentos, bueno, entonces ya podrás responder a las 5 intervenciones que se te piden allí. Son 5. Y si tú las realizas a lo largo de la semana, en por lo menos 3 días, entonces vas a poder tener la calificación máxima. Si haces las 5 intervenciones en un solo día, ganas menos calificación. Pero además, si haces las 5 intervenciones en un solo día, que es el último, es decir, el domingo, entonces se te descuenta un montón de calificación. Si haces 4 intervenciones o menos, se te descuenta calificación. Y entonces lo que conviene es hacer las 5 intervenciones a lo largo de la semana. Para eso te van a servir los recursos que están señalados. Diálogos argumentativos, diálogos académicos, tipo de diálogo, etc. Estos te van a servir mucho. Ahora, mucha atención en esto. Tú vas a ver las instrucciones en la plataforma, pero por favor, Amanda, puedes abrir tu micrófono y leer lo que dice aquí. ¿Qué es lo que hay que poner en la primera intervención? Amanda, ¿se escucha? Bueno, vamos a ver. Lo que tienes que poner en la primera intervención, nos dice Amanda que casi no tiene voz. No hay ningún problema. Muy bien, entonces continúo. No le pido a Leonardo, él ya nos había indicado que por el momento no tiene micrófono. Está muy bien. Bueno, en la primera intervención lo que se pide es que pongas el argumento a favor que se plantea en el debate. Realmente hay muchos argumentos a favor de la legalización de la marihuana planteados en el debate. Tú pondrás uno de ellos, uno de esos planteado en el debate. En la segunda intervención, lo que se pide es que pongas un argumento en contra, pero de los que fueron planteados en el debate. Pregunto, en la primera intervención y en la segunda intervención, ¿se pregunta tu opinión? Pulgar arriba si la respuesta es sí, cualquier otro signo si la respuesta es no. En la primera y en la segunda intervención, ¿se pide tu opinión?
Gracias, Amanda. Gracias, Leonardo. Efectivamente, no se pide tu opinión. No es tu opinión lo que vas a responder en la primera y la segunda intervención. Lo que vas a poner es lo que se dice en el debate, a favor y en contra. Bueno, pero fíjate lo que se te pide en la tercera intervención. Ahí sí se pide tu postura, pero no en forma de opinión. Se pide tu postura en forma de argumento. Es decir, tendrás que poner las premisas y la conclusión, así como la que expresa este argumento de ejemplo. Lo voy a leer. Dice, premisa 1. La marihuana tiene varios usos. Unos benefician y otros dañan la salud. Premisa 2. La ley debe favorecer lo que beneficia a la salud. Ya ustedes pueden ver que esta idea de beneficia a la salud está también aquí, beneficia a la salud. Por lo tanto, este es el término común que se va a dejar de lado para poder integrar el resto de los conceptos. Y esa integración se redacta en la conclusión y queda así. La ley debe favorecer, eso estaba en la premisa 2, los usos de la marihuana que beneficien a la salud, pero prohibir los que la perjudiquen. Esto es ya la integración de estos conceptos. Y sobre esto trabajaremos más en los espacios abiertos. Pero entonces en la tercera postura ya debes expresar tu propia argumentación. Perdón, en la tercera intervención y expresas tu propia argumentación. Leonardo, es importante la pregunta que haces por escrito. Si ya hiciste la primera participación poniendo el argumento a favor, pero también tu opinión, tienes menos puntos por ello. Mira, si dejas esa intervención y esa intervención tuviere solo tu opinión, sí tendrías menos puntos. Pero afortunadamente estamos muy a tiempo para que tú realices de nuevo la primera intervención. Tú le puedes titular así primera intervención y en ella pongas solo el argumento que se expone en el debate. Tu opinión la vas a poder expresar en la tercera intervención, pero allí elevada a rango de argumento. En la cuarta intervención, ahorita vamos a ver qué es lo que se pide, y sobre todo en la quinta intervención. Entonces, sí va a ser importante que expongan su propia opinión, pero en el lugar adecuado. Vean ustedes cuáles son las instrucciones de elaboración del foro y así van a poder responder con mucha precisión. Por favor, Leonardo, dime si respondí a tu inquietud. Muy bien. Sí, tú puedes volver a intervenir poniendo lo que se pide en la primera intervención. Y para que quede claro que ya estás poniendo el contenido correcto, puedes titular a esta nueva intervención como primera intervención y ya le pones el contenido correcto. Si es lo que te estoy recomendando, si es que lo vuelvas a hacer.
Si respondí a tu inquietud. Tú preguntas, no importa si ya está puesta la primera. Es muy buena pregunta. Y realmente no importa. No importa. Porque es mejor, así se nota, que tú corregiste. Y no es que deba haber solo 5 intervenciones a tu nombre. De hecho, puede haber muchas más. Las que se piden, que se van a calificar, son por lo menos 5 que deben tener el contenido de las instrucciones. Por eso es que si la primeritita que pusiste no está del todo adecuada, no pasa nada. Siempre y cuando hagas una que sí tenga el contenido adecuado. Muy bien. Bueno, si hubiera cualquier pregunta, les pido por favor que la expresen por escrito en un mensaje de la plataforma. Les comparto de nuevo este argumento. La primera premisa, ya lo pueden leer ustedes. La segunda premisa, también. Y al integrar estas dos, nos queda esta conclusión. Pero también está este otro ejemplo. Esta es la primera premisa, la segunda, y al integrarlas, está esta conclusión, que es una conclusión verdadera, ajustada a la realidad. Bueno, les recomiendo que no vayan a ese vertedero de desperdicios, sino que ocupen fuentes seguras y las citen con un formato completo. Puede ser cualquiera de estos, o los que verán en el material que les enviaré. Quisiera, ya para terminar entonces, compartirles un análisis sobre el gusto, lo digno y lo legal. Y para eso, les pido por favor que lean personalmente este rectángulo. Voy a enfatizar esta idea. Como el gusto cambia, es decir, no es estable, entonces no puede ser fundamento de una decisión importante. De esto ustedes seguramente tienen experiencia. Antes les gustaban cierto tipo de programas de televisión o cierto tipo de música. Antes, hace aproximadamente 8 años, a ustedes les gustaba jugar. Ahora les gusta jugar de otra manera. Los gustos han cambiado y no pueden ser fundamentos de una decisión importante. Por ejemplo, si una decisión importante hubiera sido qué carrera vas a estudiar y la hubieran determinado en el momento en que estaban jugando hace 8 años, seguramente ahorita ya habría necesidad de corregir esa decisión. Bueno, el gusto, al ser subjetivo, no es un fundamento estable. Diferente a lo digno. Lo digno es lo que corresponde objetivamente, verdaderamente, al valor de la persona. Valor real. No el que determinan las culturas ni las creencias sin fundamento
ni los usos, ni las costumbres, ni las leyes. No. Fundamento real del valor de la persona es la persona misma, lo que ella es. Eso es lo digno, lo que corresponde a lo que la persona es verdaderamente, ¿no? Con estas dos ideas se trata el tema del uso de la marihuana. Por supuesto, el uso legal. Ahora les pido por favor que revisen esta imagen y me digan por escrito, ¿qué les parece esta imagen? Amanda responde y leo lo que están las respuestas que han puesto. Esta imagen parece una burla. Esta imagen, dice Leonardo, expresa falta de valores. Bueno, pues ustedes están viendo objetivamente. En una de las marchas, tantas que hay en la Ciudad de México, con el tema de la legalización del uso lúdico de la marihuana, se dio esta escena, donde el vigilante de la marcha, el que estaba protegiendo a los que marchaban, recibe el trato indigno de este joven. Efectivamente es una falta de respeto, es una burla. Y no lo digo porque yo tenga una creencia religiosa o una creencia cultural o una cierta educación o porque sea mexicano del siglo XX. Objetivamente, realmente, eso es un trato indigno para cualquier persona. Bueno, si ese joven dijera, bueno, pues es mi gusto, yo lo hago, nosotros podríamos decirle, mira, tu gusto no puede ser el fundamento de una decisión importante como es el trato a las personas. Te podrá gustar, pero tu gusto no es el criterio para actuar. El criterio para actuar, en todo caso, tendría que ser la dignidad verdadera de las personas. Por ejemplo, hay personas que padecen algunos trastornos como el que se llama, ¿cómo se llama este trastorno? Donde las personas se convulsionan, por supuesto es involuntario, y les dan, ¿cómo se llama esto? ¿Recuerdan? Gracias, Leonardo. Les dan ataques de epilepsia. Hay personas que padecen ataques de epilepsia. Y se ha descubierto que hay alguna sustancia extraída de la planta marihuana que sirve para controlarles las epilepsias. Y entonces es necesario que se regule legalmente el uso de la planta marihuana para extraer esa sustancia que puede servir a la salud de las personas. Hacer todo este procedimiento legal y técnico, fijándose en el valor de las personas, es lo digno. Pero entonces fíjense cómo el criterio hace diferente a la decisión. El gusto, como criterio, lleva ciertas consecuencias. Lo digno, como criterio, lleva a otras consecuencias. La ley debe favorecer lo digno y poner en orden a los gustos y preferencias. Para eso debe ser la ley. Lo legal debería ser lo que favorece a lo digno y lo que pone en orden a los gustos y a las preferencias.
¿No te gusta? Bueno, pues ni modo, pero no es legal. Bueno, la ley debe favorecer lo que sea digno, como la educación de calidad. Por eso resulta muy raro que todavía haya gobiernos y maestros que eviten la evaluación de la educación. ¿Por qué será que no quieren dar una educación de calidad? ¿Por qué será que no quieren ser evaluados? Yo no entiendo, pero la ley debe favorecer lo digno, como una educación de alta calidad, y debemos procurar voluntariamente lo que haga a la persona más humana, como la educación, y no el embrutecimiento por la ingestión de sustancias que atontan, aunque sea por una diversión. Bueno, por último, esto quisiera ejemplificarlo con una anécdota con la que termino. Y sucedió no sé en dónde, pero había un abuelito postrado en cama. La familia lo atendía muy bien, pero en determinado momento el abuelito se quedó solo y el pequeño de la casa, que ustedes pueden ver la edad que tiene, se acercó al abuelito para darle de comer papaya. Este niño, con la poca edad que tiene, ya tenía la inteligencia suficiente como para darse cuenta de la atención que debe dar a una persona. Este niño, en esa acción, está respondiendo a la dignidad de su abuelito. Este niño fue mucho más allá de los instintos. Este niño no se detuvo en lo que algunos dicen que es natural, que es el egoísmo egocéntrico, ¿no? Este niño se dio cuenta del valor de su abuelito, quizá no con muchos argumentos muy racionales, pero sí con su inteligencia clara. Y por eso logró lo que dice esta cita de Tomás de Aquino: cuanto hacemos voluntariamente es más perfecto que cuanto hacemos llevados por la naturaleza. Es decir, cuanto hacemos a propósito y con razón es más perfecto que lo que hacemos por instinto. De ahí que la propuesta de estas sesiones sea que ustedes terminen mejor educados y no solo más instruidos. Hasta aquí agradezco mucho la participación y la intervención de todos los que estuvieron presentes y les pido por favor que estén muy atentos para los contenidos de la semana. Aprovechen todo y vamos a ponerlos en la mesa de trabajo el próximo miércoles del espacio abierto. Por lo pronto les deseo que pasen muy buena noche, que descansen, y una sugerencia. Antes de irse a dormir, hagan un gesto de cariño a quienes viven con ustedes, para que reconozcan ellos que son dignos. Por ejemplo, un gesto podría ser que lavaran los trastes de la cena, pero ya ustedes decidirán. Que pasen buena noche. Me cuentan si lavaron los trastes.